¿Has escuchado acerca de la plataforma Reddit? Te cuento un poco. Esta plataforma se caracteriza porque puedes encontrar contenido sin límites. Dentro de este contenido hay muchas historias paranormales, historias de la dark web, pero en esta ocasión nos dedicamos a recolectar historias sobre brujería, sobre brujas y sobre la Santa Muerte y sobre algunas otras entidades. Realmente son historias que te ponen la piel chinita. Una de ellas habla precisamente de una mujer que está enamorada del esposo de otra y ocupa la menstruación como medio para hacer un ritual y poder obtener el amor de este hombre. Otra historia que les traemos trata acerca de las brujas, de estas entidades que tienen la habilidad de poder transformarse en animales o convertirse en bolas de fuego para buscar comida. ¿Y cuál es su comida? Los recién nacidos. También hay una historia en particular que me llamó mucho la atención, y esta historia habla sobre un devoto de la Santa Muerte que le hace daño a otro hijo de ella, y se supone que para los devotos hacerle daño a un similar es meterte con lo más grande, que es un hijo de ella. El pago va a ser demasiado fuerte. Y para estas historias les traigo esta noche a una invitada muy especial que gusta también de estos temas paranormales. Así que les presento a Valeria Mollinedo. Hola Luis, buenas noches. Buenas noches, bienvenida Val, ¿cómo estás? Bien, aquí, con mucha emoción de poder estar en tu podcast acompañándote. ¿Estás nerviosa? Mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Cuéntame, ¿crees en lo paranormal? Claro que creo en lo paranormal, nunca me ha pasado nada, déjame compartírtelo, pero sí creo en lo paranormal y pues como ya sabes, el tema que tenemos que es sobre las historias de Reddit. ¿A quién no le ha gustado meterse a Reddit y empezar a leer un poco sobre esto? Pues sí, pero fíjate que antes de empezar le puedes decir a la gente qué es lo que haces y tus redes sociales. Claro, yo pues en mis redes me pueden encontrar como Vale Mollinedo en todo. Pues yo soy médico y pues ya saben, soy parte de nuestra comunidad LGBT y pues aquí estamos un rato en este podcast. Andas representando aquí a nuestra comunidad. No, pues, a ver, antes de iniciar ya con las historias, yo te quiero preguntar, ¿tú qué piensas acerca de la brujería? Pues mira, yo sí creo en la brujería. De hecho, no me ha pasado nada, pero sí he sido testigo de amistades o personas que tienen historias que les han pasado cosas y hay veces en que son cosas bastante fuertes. Entonces, estas historias que vamos a contarles el día de hoy son varias historias fuertes sobre mucho de ello brujería. Fíjate que hablando de brujería, yo te voy a empezar a contar la primera historia de la noche que precisamente habla de este tema. Esta historia sucede en los años 80 y le sucede a una familia que solía vivir en la Ciudad de México en ese entonces. Haz de cuenta que el jefe de familia, que se llama Rodrigo, era agrónomo y dentro de su trabajo, él trabajaba para una empresa muy grande de fertilizantes, lo mandaron a hacer un estudio sobre la tierra, sobre el suelo, al estado de Chiapas. Entonces, el lugar en donde él tenía que llegar era un pueblito muy pequeño y como iba a estar un año haciendo el estudio, decidió llevarse a toda su familia con él. En el pueblo solamente había una iglesia pequeña, una sola primaria que era en donde iban a ir sus dos hijas, una pequeña tiendita en donde podían comprar las cosas que iban a necesitar para el súper, porque ir a la ciudad les tomaba bastante tiempo, pero en fin, como eran muy unidos como familia y la esposa lo apoyaba siempre, pues para ellos fue muy, muy, muy bonito empezar a vivir esta nueva aventura que iba a mejorar su vida porque el pago iba a ser sumamente bueno. Pues resulta que ellos llegan y se mudan, meten a las dos niñas a la primaria y todo iba perfectamente bien. Él era el encargado de irlas a dejar y también de irlas a traer. Pero cuando él llegaba a ir acompañado por su esposa empezó a notar algo muy extraño con la maestra de la hija menor, que iba en segundo de primaria. Esta maestra, para que te des una idea cómo era ella, la describen como una mujer de cabello corto, chino,
de lentes, que usaba un blazer y siempre usaba minifalda con medias y zapatillas. Pero la característica principal de esta mujer era que se vestía muy jovial para la edad que tenía. Ella ya tenía aproximadamente entre 60 y 65 años, y lo que notó raro la esposa de Rodrigo es que ella siempre fijaba los ojos en él, como que se interesaba mucho con él y a ella ni siquiera la pelaba. Todo era dirigido hacia él, su hija esto, su hija el otro, en las juntas igual, y ella notaba que principalmente cuando ella estaba enfrente de él, pues si estaba sentada hacía como que el cruce de piernas. O sea, ella empezó a notar que la maestra estaba interesada de una manera, podría decirse, sexual con su esposo. Pero a ella no le preocupó porque dijo, pues, pobrecita, ya está viejita, no es una amenaza para nuestra relación. Desgraciadamente, ella pensó mal, porque conforme fueron pasando los días, la maestra siempre trataba de inventarse algún pretexto para que Rodrigo fuera a la escuela. Siempre que iba por la niña, siempre era: Rodrigo, ¿puedo hablarle un momento? Tengo que comentarle algo acerca del comportamiento de su hija. Había veces en que la niña se miraba extrañada, diciendo, como yo, ¿cuándo hice eso, no? Ciertas cosas que ella hacía para retenerlo más tiempo ahí. El chiste es que Rodrigo empezó a notarlo, y Rodrigo empezó a sentir un poquito de aversión por esta maestra. ¿Y qué es lo que pasa? Que un día le manda un recadito con su hija en donde dice: necesito hablar urgentemente con usted sobre el comportamiento de su hija. Le preguntó a la niña: ¿hiciste algo? ¿Qué pasó? Y la niña responde: no, papá, no hice nada, todo está bien, no sé qué quiera la maestra. El chiste es que Rodrigo va saliendo del trabajo, pasa por la niña y ella le dice: no, espérate, es que mira, yo te hablé porque te quería comentar que tu hija durante estas últimas 2 semanas ha tenido un rendimiento muy bueno. Ha estado destacando por encima de sus compañeros. ¿La has puesto a estudiar más? Y él le dice: no, para nada. Pues yo te quiero felicitar porque para mí tú eres el responsable del comportamiento de tu hija, porque los valores se aprenden y se heredan también. Y él dice: no. Entonces la maestra regresa a su escritorio y le dice: bueno, vamos a seguir platicando tantito, y le saca un vasito con fruta picada. Entonces él dice: órale, qué bonito detalle, ¿no? Muchas gracias, claro que sí, vamos a comerlo y terminando esto yo me tengo que ir, ¿no? Empiezan a comérselo, pero en el momento en el que Rodrigo empieza a testear el sabor de la fruta, él dice, o escribe más bien en Reddit, que el sabor era como a metal. Él dice que de niño él hacía algo que está muy raro, que era chupar pilas. Entonces él dice que el sabor era muy similar a cuando tú llegas a chupar una pila. Entonces estaba ahí un poco raro, no hizo caso y se fue. Cuando llega a su casa, él empezó a sentirse muy extraño. Empezó a sentir como que el entorno familiar ya no hacía mucho match con él. Se sintió raro e irritado. Entonces su esposa le dice: oye, Rodrigo, esto. Y él: ¿qué? Déjame de molestar, ahorita no me estés hablando. La actitud de Rodrigo empezó a cambiar de una manera pues muy fea, porque él jamás le había hablado así a su esposa. Su esposa, sacada de onda, le dice: oye, ¿estás bien? Que me dejes de molestar, ¿no entiendes? Quítate de aquí. El chiste es que en la mente de Rodrigo se empezó a aparecer el rostro de la maestra, y cada vez era más frecuente, y cada vez él sentía la necesidad de querer ir a la escuela para poder entablar una conversación con ella, y el simple hecho de verla y platicar para él era una satisfacción sumamente grande. Así pasaron los días hasta que de repente Rodrigo se empezaba a perder en las tardes. Él le hablaba a su esposa y le decía: ¿sabes qué? Yo no puedo ir por las niñas, ve tú por ellas. Pero el motivo era otro. El motivo era que después de que la maestra le entregaba a las niñas a la esposa, la maestra se iba a ver con él y empezaron a tener una relación íntima. Para pronto, y para no hacértela de rodeo mucho, se iban a encerrar a la casa de la maestra a tener relaciones íntimas todas las tardes. Y él llegaba ya desaliñado a su casa, llegaba
con chupetones en el cuello, llegaba oliendo al perfume de la maestra, y la esposa prácticamente le dijo que lo desconocía. Dijo, ¿sabes qué? Te desconozco. No eres el hombre que yo pensé que eras. La familia que formamos la estás echando por la borda, pero yo no voy a soportar más esta situación. Quédate aquí, quédate con la maestra, porque a mí no me haces tonta, yo sé lo que está pasando. Nosotras nos vamos. A la esposa de Rodrigo le resultó muy doloroso la respuesta que él le dio. Y él le dijo, si te quieres ir, vete. A mí no me interesa. Yo estoy bien aquí y aquí estoy feliz. Ella, con el corazón destrozado, tomó a sus hijas y regresó a la Ciudad de México. Te estoy hablando que tenían escasos 2 meses de haber estado viviendo ahí. Cuando ella llega, se va a refugiar a casa de su mamá porque no tenían en dónde llegar. Y justamente en la casa de su mamá empieza a decirle, hija, eso no es normal. No es normal, ¿por qué? Porque Rodrigo tiene 30 años. ¿Cómo es posible que él se haya enamorado tanto de una mujer que le dobla la edad? Una mujer que puede ser su madre. Eso no es normal. Tienes que buscar a la mamá de Rodrigo para contarle todo lo que está sucediendo. Se reunieron y la mamá de Rodrigo creía mucho en los temas esotéricos. Le dijo, no, hija, no te puedo creer. Mi hijo no es así, mi hijo te adora, mi hijo jamás sería capaz de hacerte daño. Y él le dice, señora, así son las cosas, no le estoy mintiendo. Vamos a tener que ir por él. Lo que fue la mamá y el papá de Rodrigo se alistaron junto con los hermanos en una manera de ir a rescatarlo, porque ellos evidentemente pensaban que no estaba bien. Agarraron la camioneta que tenían, se fueron como una visita casual, por así decirlo, y Rodrigo bien contento de ver a sus familiares, ¿no? Le presentan a la maestra se presenta como la mujer de Rodrigo y ellos actúan perfectamente bien, así diciendo que están muy felices porque Rodrigo por fin encontró al amor de su vida, etcétera, etcétera. Para pronto le siguieron la corriente. Por la misma confianza que había, los invitaron a pasar la noche dentro de la casa de la maestra, porque Rodrigo ya vivía con la maestra. ¿Qué es lo que pasa? Que al otro día la maestra se tiene que ir a trabajar y es donde ellos aprovechan. Empezaron a querer hablar de una manera muy natural con él, diciéndole lo que creían que estaba pasando. Pero Rodrigo empezó a decirles, no puede ser, ella ya les lavó la cabeza, ustedes no me pueden hacer esto, por fin estoy feliz y ustedes no me van a dejar serlo. No puedo con ustedes de verdad y les voy a pedir que se retiren. Los hermanos de Rodrigo lo agarraron. Y así como la patrulla espiritual, que lo suben a la camioneta y lo subieron a rastras casi porque él forcejeaba y todo. Cuando ellos se meten a la camioneta, se lo llevan a Ciudad de México. Manejaron durante muchísimas horas para llegar allá y ya tenían apalabrada una reunión con una curandera que precisamente estaba cerca del Cerro de la Estrella. Cuando ellos llegan con la curandera dice, no hombre, este chamaco viene bien trabajado, pero ahorita se lo vamos a quitar. Lo pasaron y él forcejeando y todo, que yo no tengo nada. La mamá le dice, a ver Rodrigo, si no tienes nada, deja que te haga la limpia y si tú sigues pensando eso, te dejamos ir. En ese momento él dice, ¿seguro que me dejan ir? Sí, ok. Se dejó. Le empieza a hacer la limpia y cuando parte el huevo y cae en el vaso con agua, se dibuja la figura de una mujer. Y detrás de la mujer como un cráneo. Era algo muy extraño. ¿Por qué? Porque el huevo también no salió completamente transparente. Salió como con un líquido entre verdoso y negro y aparte con un olor fétido muy feo. La señora empieza a hacerle la limpia con hierbas y todo y a lo último le lee las cartas. Y cuando le hace la lectura le dice, mijo, te tienen bien trabajado. Y lo que a ti te dieron fue menstruación. Te dieron menstruación dentro de los alimentos. Tienes que hacer un recuento. Recuerda algún alimento que te haya dado esta mujer que te haya sabido extraño. En ese momento, a él se le prende el foco y recuerda la primer comida que ella le invitó, que era el vaso de fruta que le sabía a pila o a metal.
Como que él en el momento quería creer y no quería creer. Y la señora le dijo: ahorita vas a terminar de creer. Agarró un escapulario bendito, se lo puso, empezó a hacerle otra limpia con aceite, lo ungió con aceite, bendito. Le hizo oraciones y entre todos le hicieron como una contención con oraciones muy poderosas, en donde él empezó como a quitarse una venda de los ojos hasta que por fin recapacitó. Cuando él recapacita, se pone a llorar y él está muy arrepentido y dice: ¿cómo es posible que yo haya caído en las garras de esta mujer y haya dejado a mi familia que tanto amo? Haber dejado a mi esposa, haber dejado a mis 2 niñas pequeñas, no se lo voy a perdonar jamás. La curandera le dijo: tienes que venir durante 9 días seguidos a que te limpie, porque lo que te hizo no es un trabajo de principiante. Esta mujer es una mujer experimentada en la brujería. Y así fue. Él tuvo que ir diario durante 9 días. Él habló a su trabajo para decir que ya no podía regresar porque su familia se estaba destruyendo. En el trabajo entendieron, le dieron otra tarea que hacer y él ya no regresó ni siquiera por sus cosas, por toda la aversión que sentía ya hacia esta mujer. Incluso hasta la fecha, él narra que el simple hecho de escuchar el nombre del pueblo en donde estuvo le provocan náuseas de saber todo lo que hizo y recordar y recordar y recordar. Durante estos 9 días, él no se podía sacar a la mujer de la cabeza. Cuando él dormía, soñaba con ella. Cuando él despertaba, el perfume de la mujer se le hacía presente. Y después se enteró, precisamente por una de las vecinas con las que mantenían contacto, que esta señora envejeció muy rápido, más de lo normal, quedó paralítica y se empezó a poner chueca, como si hubiera tenido una enfermedad neurodegenerativa. Terminó muy mal y él cree que es el pago que ella recibió por haberle querido quitar a su familia, y esta curandera que lo pudo curar le regresó el mal. ¿Tú qué opinas? Oye, está muy interesante esta historia, muy fuerte también, de lo que puede ser capaz de hacer una mujer por amor, ¿no? Hasta qué extremo puede llegar alguien, ¿no? Pero si te pones a pensar, Vale, ¿realmente es amor? ¿No crees que pueda llegar a ser obsesión o el simple hecho de el ego de que yo soy mujer también y yo te puedo bajar al marido? Porque quizás en sus tiempos la maestra pudo estar de buen ver. Ahorita, obviamente, comparada con una mujer joven, visualmente la mujer joven, y siendo su esposa, pues iba a tener prioridad para él, ¿no? Pues sí, hasta cierto punto sí es más obsesión, porque pues también hay veces en que ahora sí, pues por cierto amor sí puedes llegar a verte tú en la necesidad de llegar a hacer cosas por tu familia, como en la historia que yo te tengo a continuación también de Reddit, que una madre fue capaz de hacer por sus hijas. Esta es la historia de 2 chicas que su familia con mucho esfuerzo fue capaz de mandarlas a estudiar al extranjero. Ellas se fueron varios años al extranjero a estudiar y una vez que terminaron, ellas regresaron a su pueblo, un pueblo colorido, alegre, que se encontraba a las afueras de Toluca. En cuanto ellas regresan, pues se encontraban muy emocionadas. Regresaron a su casa, tocaron, pero lo que ellos encontraron fue algo muy distinto a lo que recordaban. Un lugar, pues, silencioso, callado, más lúgubre. Su padre les abre la puerta y lo encuentran distinto, más delgado, con los ojos hundidos. Y lo primero que les dice fue que pasaran, pero un recibimiento diferente al que ellas esperaban, más seco. Ellas pasan, se sientan y durante la cena, terminando, él les comenta que había unas reglas que seguir en casa. Eso la saca mucho de onda, ¿no? Y él le comenta que las reglas eran las siguientes: en cuanto se apagaran las luces, ya no podían salir de sus cuartos. Y si ellas llegaban a encontrarse a su madre rezando, no podían ni verla
y tampoco podían llamarla. ¿Tú te imaginarás por qué? Pues ya lo sabrás. Durante las primeras noches todo pasó tranquilo, hasta que una noche después ellas escucharon un ruido extraño. Se asustaron y salieron y empezaron a escuchar una voz, un rezo, pero no era un rezo normal. No estaban rezando en nuestro idioma, era otro idioma distinto. Y una de las hermanas alcanzó a ver a su mamá y la vio y desobedeció una de las reglas. Le habló: «Mamá, ¿eres tú?». La mamá volteó a verla y le dijo: «Yo no soy tu madre», como si fuera otra voz distinta, como si hubieran dos voces dentro de ella. Ambas se asustaron y corrieron a su cuarto y se encerraron. Minutos después, ya que había pasado todo y que ellas se encontraban ahí asustadas, llegó su padre. Él estuvo un rato con ellas y después les tuvo que contar pues qué era lo que estaba pasando, porque ellas se encontraban muy asustadas. Les comentó que mientras ellas habían estado en el extranjero, pues ellos comenzaron a tener problemas económicos, que no habían logrado recuperarse, que entonces su madre se había visto en la necesidad de, por amor, buscar la forma de cómo poder solventar todos los gastos que estaban llevándose a cabo. Así que recurrió a hacer un pacto. Ella hizo un pacto en el que todas las noches de luna llena tenía que hacer alabanzas frente al espejo, que era lo que ellas habían visto en esa noche. Después de eso, pues durante todas las noches ellas estaban ya con miedo. Varias noches después hubo otra noche muy fuerte, una noche en la que ellas escucharon un ruido bastante abrumador abajo en la cocina. Salieron del cuarto y vieron a su padre salir con un machete. Ahí estaba su madre. Su madre estaba frente al espejo y en el espejo la veían a ella también, pero no estaba siguiendo los movimientos que estaba haciendo su madre. Era como si fuera otro ente, algo distinto. El padre se abalanzó hacia su madre y la jaló de los hombros. Y ese espejo empezó a romperse desde el centro hacia la periferia. En cuanto su madre cayó, empezó a convulsionarse. Todo se llenó de gritos. Todos estaban asustados en ese momento y nadie sabía qué hacer. Al día siguiente, nadie habló de nada. Durante días fue un silencio abrumador. Nadie quería hablar del tema durante días. Hasta que después, todos quedaron en una cosa: siempre habría que estar siguiendo las reglas que había dicho el padre. No había que salir una vez que se apagaran las luces, y si se veía a su mamá, no había que hablarle y no había que interrumpirla mientras estaba rezando. Esto porque él ya había intentado llevarla con padres y nunca había podido haber una respuesta. No se había podido quitar ese pacto. No manches. Entonces, hasta ahorita supongo que la mamá sigue viviendo esa situación. Pues sí, y ellas tienen que seguir siguiendo las reglas cada vez que van a verlos. ¿Tú qué es lo que más anhelas en esta vida? Algo que veas sumamente lejano de poder cumplir. Ay, pues tal vez, no sé, tener una especialidad o comprarme una casa, algo así, ¿no? Cada vez más cosas económicas, ¿no? Vemos así. O amor, encontrar a alguien que te quieras. Son cosas. Y si tú llegaras a intentarlo muchas veces y no pudieras, que estuvieras frustrada ante esta situación, ¿estarías dispuesta a hacer un pacto o rezarle a alguna entidad para poder obtenerlo? Ay, pues yo creo que eso ya serían palabras mayores. La verdad es que no.
Yo creo que hay un límite de todo. Fíjate que hay muchas personas que piensan, y bueno, más bien esto es real, ¿no? Que el demonio y ciertas entidades te cumplen más rápido las cosas que Dios. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de las letras pequeñas del contrato, que no son tan visibles, no se ponen a pensar que va a salir contraproducente. Y fíjate que hay muchas personas, y esto lo digo con mucho respeto, hay muchas personas que son devotas de la Santa Muerte. ¿Por qué? Porque la Santa Muerte se supone que las cuida, las protege y aparte les cumple lo que le piden. Muchos de los devotos dicen que ella no pide nada a cambio, pero hay muchos que aseguran que sí te pide cosas a cambio y que no es una entidad buena. Aquí en la historia que yo te voy a contar a continuación, como que está en un punto medio. Desde una perspectiva, tú te puedes dar cuenta que la Santa Muerte pudo haber actuado bien, pero desde otra perspectiva también te das cuenta que pudo haber actuado mal. Y ahorita que te la termine de contar, me vas a decir tu opinión. Hay un usuario de Reddit que se pone como Falcon323, me parece. Y él nos cuenta la historia de Don Fermín, que es familiar de él. Don Fermín trabaja en uno de los reclusorios de Ciudad de México como celador. Él es el que se encarga de coordinar a los reos dentro para hacer ciertas actividades. Pero había un reo que se le empezó a acercar como para pedir compañía y tener a alguien con quien platicar. Y a pesar de que tú no puedes tener un contacto directo como de amistad con un reo, pues como que se las ingeniaban para poder platicar porque los temas que tenían eran interesantes. Hasta que llegó el momento en el que Don Fermín deposita confianza en este reo, el reo empieza a confiar en él también y le cuenta la razón por la que él está preso. Y es esta. Dice: Don Fermín, yo le voy a contar lo que a mí me pasó, porque hasta la fecha lo sigo viviendo y yo preferiría morirme, pero no tengo el valor tampoco para quitarme la vida. Fíjese que yo soy devoto de la Santa Muerte desde niño. Mis papás le rezan y siempre nos han cuidado. Yo cuando salía a chambear siempre me encomendaba a ella y le pedía su bendición a mi niña. Dice, yo le ponía sus cigarritos, le ponía su fruta, le ponía su tequilita. Dice, yo no sabía que en un momento pues ella no me iba a responder por algo que yo hice. Mi trabajo era ser asaltante y siempre me encomendaba para encontrar buenos recursos de las personas a los que yo asaltaba. Pero había una vez en la que yo tenía un hambre más grande de dinero. Yo quería algo mucho mayor a una cartera, a un celular. Y entonces me puse a vigilar mi colonia y me di cuenta que en cierto horario y ciertos días pasaban los repartidores de las paqueterías. Y entonces decidí ese día encomendarme mucho a ella porque mi objetivo iba a ser más peligroso. Ese día me persigné frente a ella, le puse su tequilita, le encendí un cigarrito y le dije: mi niña, este día yo te voy a ofrendar sangre, porque este día va a ser épico para mí. Dame tu bendición. Se dio la vuelta y se fue a trabajar. Él empezó a buscar la camioneta de repartos hasta que la encontró. Y cuando la encuentra, la va siguiendo sin que se dé cuenta para poder llegar a un lugar en donde no haya tanta gente y él pueda hacer el acto. Se estaciona la camioneta, un estacionamiento medio baldío, en una zona no tan bonita de esta colonia, y él se acerca por detrás. Cuando el repartidor regresa, que ya se va a subir otra vez a la camioneta, él lo agarra por detrás y le pone un picahielos en la parte de atrás y le dice: carnal, ya te la sabes, aquí ni gritas ni haces nada porque aquí te va a cargar la tostada, así que órale, ábreme la parte de atrás de la camioneta. Y así se lo llevó amagado. Le abre la camioneta y él empieza a agarrar los paquetes para ver cuáles son los más pesados, con esos meterlos en una maletita que llevaba y lo poquito que le cabía ahí llevárselo. Pero en el momento en el que él
logra meter y llenar la maleta de paquetes, se le queda viendo al repartidor. El repartidor está súper asustado. Le dice: carnal, lo siento mucho, no es personal, pero yo le prometí sangre a mi santita. Agarra el instrumento y le pica el abdomen. En ese momento el rostro del repartidor fue un rostro de asombro, de espanto. Eran como 1000 emociones encontradas, malas todas, y cae de rodillas. Y cuando el ladrón ya se va a ir, él, el repartidor, lo agarra del brazo. Y así como en un símbolo de no me dejes aquí, ayúdame. Cuando él voltea a verlo, se da cuenta que en el antebrazo del repartidor trae tatuada la Santa Muerte. Él se llenó de terror y dice: no puede ser, no mames, carnal, ya la cagué, cabrón. Y el otro se le queda así como: ayúdame. Dice: carnal, no mames. Entre devotos no nos hacemos daño, carnal, ya me va a cargar la chingada. En ese momento él sabía que ya no tenía escapatoria, tanto en el mundo físico como en el espiritual, porque eran tan fuertes sus gritos que empezó a salir la gente, y él agarró su propio celular y marcó para pedir una ambulancia y no se fue, ahí se quedó. Antes de que llegara la ambulancia, el repartidor pierde la vida. Y cuando llega la ambulancia y la policía, se lo llevan. Aparte que los vecinos ya lo tenían agarrado y lo iban a linchar, pero nada más le dieron uno que otro catorrazo por ahí. Llega la policía, se lo lleva y lo meten a los separos, en lo que empiezan todo el proceso de investigación. Y desde que él estaba en los separos estaba arrepentido de la acción, y él sabía que un castigo le iba a llegar pronto. Pasa todo el proceso, lo meten a la cárcel ya, directo a la grande, y justo ahí empieza a sentirse vigilado. Lo meten a una celda en donde le tocaba estar solo y él no podía dormir, porque cada vez que dormía se le venía a la cabeza la imagen del repartidor pidiendo su ayuda y el tatuaje de la Santa Muerte. Empezó a escuchar voces en su cabeza, empezó a ver como sombras pasaban alrededor de su celda, hasta que en la tercera noche que él estaba durmiendo ahí, sintió como alguien se le acostó, lo agarró, a él le dio parálisis del sueño y en el oído le dijo: si yo te di bendiciones, ¿tú por qué me quitaste a uno de los míos? Yo soy la única que puede quitar la vida. Él se despertó, no sabe si fue sueño o realmente fue realidad, pero desde esa noche él no puede estar tranquilo. Su mamá fue a visitarlo y su mamá le cuenta que algo muy extraño pasó en su altar, porque el altar que ellos tenían varias santas muertes, tenían una negra, una roja y una blanca, y precisamente la que tenía el manto blanco se empezó a llenar de moho, de humedad, de mucha humedad. No supieron cómo interpretarlo, pero él asegura que esa era como la manifestación de la Santa Muerte, de decir: hiciste las cosas mal. Y ahora él pues vive con una depresión muy grande dentro del reclusorio y lamenta todos los días el haber atacado a una persona también devota de la Santa Muerte, porque él piensa que cavó su propia tumba en vida. Y esta es la historia de don Fermín. ¿Cómo ves? Ay, don Fermín, se ve que tiene que tener un arrepentimiento muy profundo, porque para haberle hecho, pues bueno, es que él no sabía que le había hecho algo a alguien de su misma fe. ¿Y tú qué piensas de las relaciones tóxicas? Pues yo creo que en algún momento de nuestra vida alguno de nosotros ha vivido esa situación, ¿no? Yo creo que es muy afortunada la persona que nunca ha tenido una relación tóxica. Esta es la historia de Carolina y su novio Ricardo. Carolina era una novia celosa, de esas que tienen que estar llamando cada 5 minutos para saber que todo se encuentra bien. Ricardo, en cambio, era un hombre tranquilo, trabajador. Él se encontraba trabajando, él era transportista. Por su trabajo tenía que viajar de un lado a otro todo el tiempo. Y ella,
lo llamaba a cada rato. En uno de esos viajes que él tuvo, ella lo empezó a llamar. Ricardo, ¿dónde te encuentras? Ya, mi amor, ya voy de regreso. Ok, está bien. Pasaba otra media hora y ella volvía a llamarlo nuevamente. Y así, todo el rato llamándolo. Yo solo quiero asegurarme de que te encuentras bien, le comentaba. Y él ya desesperado le decía que todo estaba bien, que él ya iba de regreso. Bueno, te voy a llamar por videollamada para asegurarme de que todo está bien. Él era un hombre escéptico, a él nunca le había pasado nada, él no creía en nada de las cosas paranormales. Pero esto era algo que iba a cambiar para siempre la historia de su vida. En ese momento, su novia le marca por videollamada y él, desesperado, frustrado y enojado, le contesta. Y pasa algo que él no se esperaba. No escuchó una palabra de su novia. Carolina, al verla, la ve blanca, sin decir una palabra, espantada, en lugar de verla enojada como él se lo esperaba. Mi amor, ¿qué te pasa? Ricardo, ¿estás bien? Sí, mi amor, te estoy diciendo que ya voy de regreso. Voy viajando solo, ¿qué no te das cuenta? Y Carolina seguía igual, muy asustada, y empezó a llorar. ¿Pero qué es lo que te pasa, mi amor? Si ya te estoy diciendo que voy de regreso. No, amor, es que date cuenta, ¿qué no ves lo que está atrás de ti? Y él ve hacia el teléfono y ve en el retrovisor y alcanza a ver una silueta oscura. Se empieza a tallar los ojos porque no da crédito de lo que se encuentra mirando. Su novia continuaba llorando. Él apaga el teléfono y voltea hacia atrás y ve una monja que se encontraba en su asiento de atrás. Él jamás, después de nunca haber creído en nada de esto, y al estar en el volante pierde el control y se va en una zanja chocando. Después de esto, él, como puede, sale del auto malherido y va hacia la autopista, en donde se encuentra con unos federales. Él, como puede, les explica lo que había pasado. Ellos no le creen. Obviamente no le creen porque, pues, ¿quién les va a creer que había visto una monja? Él los lleva hacia el lugar del accidente y, en efecto, no ven nada. El coche se encontraba vacío. Él no podía creer lo que había pasado, ni lo que había visto, pero él estaba seguro de que había visto algo. Entonces, como puede, él abre el coche nuevamente y empieza a buscar algo detrás, en los asientos detrás, que era donde él había visto a la monja, para él cerciorarse de que no estaba loco y que eso había sido verdad. Y encuentra algo que lo hace ver que no estaba loco. Encuentra la marca de una mano con unos dedos largos. Y así, él, con miedo, cierra el coche y se va. Desde entonces, él ya no volvió a ser transportista y tiene miedo de volver a recorrer esa ruta que lo hizo vivir esa experiencia. ¿Qué tal? No manches. A mí me gustaría un montón que a ti te pasara algo así. Ay, no. Para que pudieras contarlo más vívido. Pues fíjate que, nunca me ha pasado nada. Tengo personas cercanas que dicen que sí les han pasado cosas. Yo les creo, pero sí me daría miedo que me pasara algo como lo que estamos contando. Muchísimo más a mí, que me gusta manejar tanto. Dentro de las experiencias que te han contado, ¿puedes contarme alguna ahorita? Ay, no, pues, por ejemplo, me ha contado una amiga que ella escuchaba voces que le decían que tenía que desenterrar un tesoro que estaba abajo de su casa. Y pues que ella, como podía, trataba de desenterrarlo, pero que no podía, y que su esposo ahora sí que le dijo que no, y hasta ahí lo dejó, pero que sí escuchaba ese tipo de voces. Nunca lo desenterró, nunca supo qué pasó con eso, pero que sí. No manches, está cañón. Fíjate que muchos dicen que cuando se te presenta algo que te indica que hay oro o dinero enterrado, pues debes de ser muy cuidadoso, porque
también te exigen un pago a cambio, ¿no? O sea, siempre va a ser un intercambio, ya sea energético o ya sea de otra índole, pero no te van a dar nada gratis y eso es lo que muchas personas no creen. Val, ¿tú crees en las brujas? Pues sí, siempre se escucha que se hace brujería y todo eso. Pero no te estoy hablando de esa clase de brujas, te estoy hablando de la clase de brujas que realmente son las que tienen un pacto directo con Satanás y a su vez tienen la habilidad de poder transformarse en animales o en bolas de fuego. Pues claro, sí deben de existir ese tipo de brujas también. Fíjate que aquí en el cerro de Escamela, me parece que es cerca de Orizaba, hay muchas personas que refieren ver precisamente estas bolas de fuego en las noches, que suben, o sea, dicen que el movimiento es muy representativo de las brujas porque dicen que suben y luego bajan, que suben y bajan, es como si estuvieran jugando a veces entre ellas, ¿no? A mí la verdad es que nunca me ha tocado ver nada cerca aquí. A mí tampoco me ha tocado llegar a ver alguna de esas bolas de fuego. Yo creo que sería algo sorprendente poder ver algo muy impactante, ¿no? Pues sí, a mí la verdad es que sí me gustaría. Fíjate que eso yo creo que no me daría miedo. Y la entidad, así te lo voy a confesar ahorita, la entidad que más miedo me da a mí es la Llorona. Y eso es algo muy de aquí de la región, ¿eh? Pues es muy de todo México. Fíjate que mi abuela sí le ha tocado llegar a escuchar a la Llorona. Sí le ha tocado, nos ha contado que sí la ha llegado a escuchar. Nunca le ha tocado verla, pero escucharla sí. Aparte dicen que no dice ay mis hijos, ¿no? O sea que realmente es un lamento muy doloroso. Es un lamento muy fuerte, muy penetrante, no sé cómo explicarlo. Fíjate que yo tengo una amiga también, para hacer un paréntesis así súper rápido antes de irme con la última historia, que ella vive en Veracruz, en el puerto. Y cuando era niña, ella se iba a casa de unos familiares a dormir y empezó a escuchar a la Llorona que andaba afuera. Luego ella se fue al baño, que el baño en estas casas que son antiguas y grandes no está dentro de la construcción, sino está afuera, en el patio. Ahí está el baño, ahí está la construcción del baño. Y cuando ella estaba ahí, vio una sombra que pasó de una mujer por la parte de afuera, después de haber escuchado por primera vez el lamento. En ese momento los perros de la periferia empezaron a ladrar, pero los perros de su casa se quedaron callados. Y ya ella salió del baño, se metió corriendo a su casa y cuando estaba en su habitación empezó a escuchar a la Llorona adentro de su casa. Pero nadie más la escuchaba, solamente ella. Entonces está cañón. Yo creo que ahí sí me da el no sé qué. Pues fíjate que para terminar mi participación en este episodio, Val, yo te voy a contar una historia que también la sacamos de Reddit acerca de unas brujas en el estado de Guerrero. Esta es una familia que regularmente, o no regularmente, sino más bien cada fin de semana iban a visitar a los abuelitos que vivían justo en la sierra de Guerrero. Durante las veces que estaban ahí, la abuelita principalmente era la que platicaba con los nietos y siempre les daba una recomendación. Hijos, después de las 6 de la tarde, lo más recomendable es que se vengan para la casa porque el monte tiene vida. Ella les decía así, ellos no sabían cómo interpretarlo, pero quizá llegaban a pensar que solamente se los decía pues para que no anduvieran en la calle. O sea, era una manera de inducirles el miedo para que ellos fueran muy puntuales en la hora de regreso a casa. Pero la verdad es que ellos disfrutaban mucho estar en la naturaleza. Principalmente les gustaba mucho agarrar mariposas o agarrar insectos, subirse a los árboles, lo que hace uno cuando es niño y va a este tipo de lugares, ¿no? Y una recomendación que les daba su abuelito es: no se vayan más allá del terreno grande. Si ustedes se van después del terreno grande y llegan a ver a mujeres extrañas, regrésense corriendo. Y si ven que estas mujeres los empiezan a perseguir, métanse a la cabaña del terreno. La cabaña está bendita, la cabaña tiene muchas protecciones espirituales y ahí nada les va a poder hacer daño. Como niños, te repito que a ellos les valía gorro absolutamente todas las indicaciones que le daban sus abuelos y ellos se iban, ¿no? Justo en este fin de semana que fueron, sus papás nada más los fueron a dejar porque tenían un compromiso y salieron de viaje. Entonces ellos se quedaron a cuidado de sus abuelos y salieron a jugar. Y su abuelita les gritó: no se les olvide regresar antes de las 6. Pero ellos, entre juegos, entre que se fueron al río, entre que hicieron muchas cosas, se empezó a hacer tarde.
y justo ya se iba a empezar a poner el sol cuando ellos ven a lo lejos. Ellos calculan a sus ojos de niño, que eran como unos 150 metros de distancia, que hay humo saliendo de entre los árboles. Entonces, al ser muy curiosos, deciden emprender la ida. ¿Saben qué? Vamos rápido, vemos qué es lo que se está quemando y nos regresamos corriendo para poder llegar a tiempo. Y así le hicieron, se fueron entre los árboles. No había mucha maleza, como que había caminos trazados dentro de esta área de la sierra. Y cuando se van acercando, empiezan a escuchar las voces de mujeres que están cantando, que eran tipo alabanzas lo que estaban cantando, pero en un idioma que ellos no alcanzaban a reconocer. Y se fueron con mucho cuidado, y empezaron a ver a lo lejos ya las siluetas de estas mujeres que estaban como alrededor del fuego y estaban danzando, pero lo que más les llamó la atención es que no tenían ropa, estaban completamente desnudas. Empezaron a avanzar y había un montículo de tierra que estaba junto a un árbol, y ahí se echaron los 3 niños y empezaron a subirse poco a poco para poder ver. Cuando vieron, se encontraron con algo que les heló la sangre, y era que estas mujeres estaban comiendo. Entre saltos, entre risas, entre alabanzas, ellas agarraban del fuego carne y la empezaban a morder. El olor era particularmente fuerte y un poco extraños para ellos. Y aquí viene lo más aterrador, que es cuando el más grande de ellos distingue qué es lo que está en el fuego. Y era un bebé recién nacido. Se le heló la sangre, los demás vieron, el chiquito iba a gritar cuando alcanzaron a taparle la boca, pero al momento de taparle la boca fue como un grito mudo, un como... Se llegó a escuchar algo, y en el momento que se escucha, una de las brujas voltea y los ve directamente. Se les queda viendo fijamente y como que les habla a las otras. Vean. ¿Sabes qué hicieron, Valeria? Empezaron a trepar los árboles ellas como si fueran animales, con una habilidad impresionante, y se pararon sobre unas ramas. Ya paradas, empezaron a ver a estos niños y a reírse de ellos a carcajadas. Ellos, entre el miedo, entre todos los sentimientos que se le vinieron en ese momento, salieron volados de ahí, salieron corriendo, agarrando al hermanito más pequeño de la mano para no perderlo. Y empezaron a escuchar cómo detrás de ellos venían corriendo estas mujeres. Se escuchaban los ruidos de las pisadas en la hierba seca. Salieron corriendo, salieron a un sendero, y justo después del sendero estaba el camino al terreno en donde estaba esta cabaña que su abuelito les decía que si corrían peligro se metieran ahí. Salieron, se metieron a la cabaña, y estando dentro cerraron, atrancaron con seguro. Había un sillón muy grande que entre todos lo empezaron a empujar para ponerlo atrancando la puerta, y había un altar, y en ese altar estaban las figuras de diferentes santos, pero el más grande, el que predominaba, era el busto de Cristo ensangrentado, que les daba miedo. Era como algo religioso, pero de esas veces que tú lo ves y te da más miedo que darte seguridad. Pero ellos no tenían otro lugar a donde ir, cuando de repente empiezan a escuchar que las pisadas que los venían siguiendo ahora están caminando alrededor de la casa. Y de repente, Valeria, tocan la puerta, la vuelven a tocar, y los niños están asustadísimos. Ellos no dicen ninguna palabra, y una voz de una mujer muy vieja empieza a escucharse, y solamente decía: ábranme, niños, ábranme, que no les vamos a hacer nada, solamente queremos platicar. Y luego empezaron a ver las otras sombras de las otras mujeres que estaban alrededor de las ventanas. Ellos tuvieron demasiado miedo, y aquí es donde pasa algo que los aterró más. Ellos tenían velas en el altar, y las velas
se prenden por arte de magia. Para ser unos niños y ver ese suceso, es lógico que te va a aterrar, que vas a terminar hecho en los pantalones como el niño más pequeño. Él ya estaba mojadísimo de todo lo que le pasó. Ellos no quisieron ni asomar la cabeza, se quedaron recargados en el sillón hasta que empezaron a ver que la luz del sol empezaba a meterse por las ventanas. Y justo cuando la luz ilumina toda la casa por dentro, vuelven a escuchar en la puerta: abran los niños, los hemos estado buscando toda la noche, ¿qué les pasó? Eran sus abuelos. En ese momento ellos empiezan a quitar el sillón, con mucho esfuerzo lo quitaron, abren la puerta y se abrazan a las piernas de sus abuelos y les empiezan a contar todo lo que pasó. Ellos los calman en ese momento y se los llevan a la casa. Ya una vez que se les pasó el susto, la abuelita jala a los dos más grandes y les dice: eso que ustedes cuentan que vieron son las brujas que viven aquí, y por eso les hemos dicho que no regresen después de las 6 de la tarde porque es muy peligroso. Estas brujas se alimentan de niños como ustedes. Su manjar son los niños recién nacidos, pero ustedes también les sirven, incluso tú, que eres el más grande. Ahora, ¿por qué les decimos que en esa cabaña no pueden hacer nada las brujas? Esa cabaña tiene mucha protección. Ese terreno en donde está esta cabaña ha sido exorcizado múltiples veces porque en las épocas de la revolución ahí solían fusilar a los de los bandos contrarios. Entonces había mucha energía negativa, había muchas apariciones, por lo que nosotros decidimos limpiarlo espiritualmente y protegerlo para que estas entidades no puedan entrar. Tuvieron suerte de salir con vida y les vamos a pedir que por favor ni una palabra a sus papás, porque ya no los van a dejar venir. ¿Y cómo ves esta historia? No, pues está muy fuerte, ¿eh? Pobres niños, debieron salir súper asustados de ahí. Pues imagínate. Y amigo, aquí es el punto exacto en donde yo te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, ir a Spotify, calificarnos con 5 estrellas, dejar un comentario. Y si tú quieres que tu relato aparezca en este podcast contado por mí o contado por uno de mis invitados, te invito a que mandes tu historia por cualquiera de nuestras redes sociales, que estamos como 180 LPM Podcast. Y bueno, qué sustazos se debieron llevar los niños, ¿eh? Como el susto que se llevó el chico de mi próxima historia, que se llama Jairo. Él pues es un joven de 27 años que estaba desempleado, pero imagínate qué tan desesperado tuvo que haber estado de su desempleo como para aceptar el trabajo que tuvo que haber aceptado. Él se encontraba desempleado, preguntándole a varias personas de qué sería que iba a poder trabajar. Y una de esas le pregunta a uno de sus amigos que si sabía de algún empleo o algo. Su amigo le responde: no, pues fíjate que yo sé que acaba de fallecer el cuidador del panteón. ¿Cómo que el cuidador del panteón? Pues sí, y él no sabía si aceptar o si no aceptar. Él nunca había vivido una experiencia, pero al final pues por necesidad va y pregunta. No, pues que tienes que quedarte aquí, cuidar durante las noches y listo. Le comentaron que había veces en que sí se escuchaban cosas, pero no era nada extraño, solo a veces se escuchaban pasos. Él acepta el trabajo y se convierte en el nuevo cuidador de ahí, del panteón. Durante su primera noche no pasa nada raro. Durante la segunda noche, él empieza a lo lejos a escuchar algo, unas voces, unos ruidos. Y dice, pero pues ya es muy noche, a esta hora ya no debe de haber nada. Y se acerca a donde está escuchando estos ruidos. Se acerca lentamente y empieza a ver unas sombras. Ve una silueta de 5 personas. Y dice, no es hora para que haya alguien aquí, y escucha unos rezos. Él no se da cuenta y se tropieza. Se tropieza con una rama y estas sombras salen corriendo. Eran unas personas. Él se acerca donde estaban ellos haciendo sus rezos y se encuentra con un paquete.
Él ve este paquete, intrigado de qué era, y lo empieza a abrir. Lo abre y no encuentra nada extraño, encuentra una foto de una mujer con sus 2 hijas. Pero esta foto tenía algo. Tenía unos alfileres en los ojos de las personas y la boca la tenían cosida. Él se saca mucho de onda y dice: ay, yo no entiendo estos chicos que andan haciendo aquí en la noche con esto jugando. Él agarra todo eso y comete un grave error. Lo tira a la basura. Así, sin más. Pasan los días y él continúa así, como si nada hubiera pasado. Pero empiezan a pasarle cosas. Él se empieza a sentir muy mal, decaído, como si le faltara fuerza, sudoración fría, le costaba dormir, durante la noche sentía un pesar, sentía que le respiraban en la nuca. Y él dice: es que esto no puede estarme pasando, hasta que empieza a escuchar voces. Él le comenta a su amigo: oye, es que fíjate que me está pasando eso. Y él le dice: no, pero, o sea, es que esto ya no está bien, esto ya no es algo normal. Deberías ir a la iglesia. Y él se acerca a la iglesia. Y ya, va a la iglesia. Se acerca a donde estaba el Santísimo y encuentra el mismo paquete que había visto antes, ese mismo paquete que él había arrojado a la basura. Pero había algo extraño. Había un hedor, un olor muy fuerte se desprendía de este paquete. Ese olor olía como a carne podrida. Él empieza a abrir el paquete nuevamente y ahora la foto estaba distinta. Los ojos ya no tenían alfileres. Ahora ya no tenían ojos la foto de esta mujer. Le habían arrancado los ojos y las bocas también habían sido arrancadas. Él empieza a escuchar una voz que empieza a hablarle por detrás. Él se asusta y voltea y ve a una mujer de avanzada edad y le dice: te metiste con la persona equivocada. Él se asusta y sale corriendo. Va a su casa y se encierra y no sabe qué hacer. Le habla nuevamente a su amigo y le dice: no, tenemos que ir a algún lado a que te hagan alguna limpia o algo. Así que en efecto, lo lleva a que le hagan una limpia. Un padre empieza a hacerlo, después lo lleva con un curandero, le empieza a hacer una limpia, le dice: tú tienes un trabajo, y un trabajo muy fuerte. A ti te hicieron un amarre, pero no cualquier amarre, te hicieron un amarre de muerto. Lo que tú tienes que hacer es hacer una ofrenda a los muertos. Así que vas a hacer lo siguiente: en el mismo lugar donde tú encontraste este paquete, por la primera vez en el panteón, vas a llevar pan, vas a llevar agua y vas a llevar sal, y lo vas a dejar ahí como una ofrenda, porque lo que tú hiciste fue una falta de respeto. Y una vez que eso pase, te tienes que ir de ahí. Así que él, con todo el miedo, pues él ya quería dejar de escuchar de esas voces, quería poder dormir ya en paz. Va y empieza a hacer ese ritual que le habían dicho. Va y hace la ofrenda. Y en cuanto lo hace, se va. Él escribe en Reddit que desde esos días él renuncia a ser el panteonero y ya ha podido dormir bien, pero que se ha enterado que a partir de ahí, todo el que vuelve a ser panteonero en ese lugar, a los pocos días renuncia. Que a todos, en lugar de solo escuchar unos pocos pasos como antes se decían, se le aparecen cosas o les pasan cosas aún más fuertes. No manches. Pues fíjate que el primer error que él hizo fue abrir el trabajo de brujería. Un trabajo de brujería primero no se toca con las manos y enseguida jamás se abre. Y lo tiró, o sea, sin más. Exactamente. Entonces imagínate, todo el mal que estaba ahí se le pasó a él. Y supongo que esta señora que se le apareció en la iglesia era la bruja, la responsable de hacer este trabajo, ¿no? Sí. Es bien peligroso eso, ¿vale? No, o sea, es que hizo todo mal.
Antes él dice que ya no le ha pasado nada y que ya se encuentra bien, pero pues imagínate. No manches, pues qué cosas. Yo la verdad, aunque estuviera muy desesperado, yo no creo que sería capaz de poder hacer un trabajo de brujería. No, yo tampoco. Yo creo que siempre hay algo que te detiene de poder decir, voy a hacer este trabajo, voy a hacer este pacto. Entonces, no, yo creo que no sería capaz de. Imagínate, a mí me da miedo que me lean las cartas por lo que me vayan a decir, de verdad. O sea, entonces yo prefiero nunca aceptar una lectura de cartas, ni de mano, ni de café, ni de nada. A mí sí me han leído el café, sí me han leído cartas y sí, la verdad es que sí han sido acertados. Sí, certeros Sí, totalmente. certeros totalmente. No manches. ¿Y tú, amigo? ¿Tú irías a que te lean el tarot, el café, la mano? ¿Estás dispuesto a poder aceptar lo que te vayan a decir ahí, incluso si se trata de la fecha de tu propia muerte? Déjame en los comentarios lo que piensas. Pues vale, ¿qué te digo? Estoy muy agradecido de que hayas aceptado la invitación. Me encantó tenerte aquí y sinceramente, pues me gustaría invitarte para próximos episodios poder participar de nuevo. No, al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. Ya sabes que es un gusto estar aquí contigo. Bueno, antes de despedirnos, ¿quieres decirle a la gente tus redes sociales? Pues mi red social es Vale Mollinedo. Así me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, que ya es X, y en Instagram. Y bueno, un mensaje ya que te va a ver mucha gente, yo espero que andas en busca del amor. Pues sí, aquí andamos en busca del amor, somos parte de la comunidad. Se aceptan currículums. Bueno, pues ya saben, amigos, si ustedes están interesados ahí en enviarle su currículum a Valeria, pues contáctela en sus redes sociales. Muchas gracias, Vale. Gracias a ti, Luis. Y bueno, amigos, si llegaste hasta aquí, yo te invito a que dejes un comentario poniéndome "yo lo logré", para saber que eres de los fieles seguidores de las historias de terror. Si tú quieres que yo cuente tus historias de terror o que las cuente uno de mis invitados, te invito a que me escribas las historias con el mayor de detalle posible en cualquiera de mis redes sociales, que estoy como 180 LPM Podcast. También suscríbete al canal, activa la campanita, ve directamente a Spotify, califícame con 5 estrellas y déjame un comentario para saber qué es lo que piensas acerca de este proyecto. Si quieres un tatuaje hecho por mí, me puedes escribir directamente a mi Instagram personal, que estoy como Luiski1. Y pues bueno, recuerden, amigos, que estos episodios se estrenan todos los días miércoles a las 10 de la mañana y en Spotify los días jueves a la misma hora. Así que nos estamos viendo en un futuro episodio de 180 LPM Podcast. Mi nombre es Luis Escobedo y recuerda que lo que escuchas y lo que imaginas puede quedarse contigo para siempre. Bye.